Bien amigos, muy buenas noches, son 10 de la noche ya con 2 minutos, estamos ya presentando la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos lunes 18 de diciembre del año 2023. Ya falta muy poco para que termine este año 2023. Estamos a escasos 13 días de ingresar al año 2024, año importante para el fútbol andabolino, donde participará en el fútbol profesional de Primera División Liga 1. Hoy estaremos brevemente también tocando temas internacionales, como es el Campeonato Mundial de Clubes, donde Fluminense clasificó a la final. Mañana saldrá el rival. Manchester City jugará frente al Urawa Reds y el ganador jugará la final el día viernes, mientras que la Champions también se sorteó el día de hoy en la mañana, donde ya tenemos las 8 llaves de octavos que jugarán en el mes de febrero. Y hablando de sorteos, mañana Copa Libertadores y Copa Sudamericana también se hará el sorteo de la fase previa, donde los equipos peruanos, tanto Melgar como Cristal, conocerán a sus rivales en la fase previa. Recordar que Universitario y Alianza clasifican a la fase de grupos. En lo que es Pablo Guerrero, logró el campeonato en penal de su equipo al equipo Independiente del Valle, campeón en Ecuador, LDU. Mientras que en la selección, Fossati ya se encuentra en Lima. En esta semana seguramente ya se estará anunciando en una conferencia la contratación de Fossati como nuevo director técnico de la selección. Lo que es la Liga 1, siguen los equipos reforzándose, siguen buscando mejorar sus plantillas y algunos ya están en plena pretemporada. En lo que es el fútbol local, atención, en lo que es los Chancas hay muchísimas novedades. Primero indicar que entre el sábado y el día de hoy dieron a conocer 2 jugadores nuevos contratados. El día sábado, Joseph Christopher Cox, panameño de 29 años, fue contratado para el equipo delantero centro forward de 1,93 de talla, 29 años, jugador que estuvo jugando en Ecuador en el 9 de octubre. Y también Kevin Becerra, ecuatoriano, Steven Becerra, ecuatoriano de 27 años, también ha sido contratado como defensa central. Importante que estos jugadores ya se vayan sumando. Ya en este momento tenemos 20 jugadores ya contratados por los Chancas. Faltan algunos jugadores más y posiblemente se deje algunos 2-3 espacios para que en el transcurso de las próximas semanas se pueda incluir viendo cómo están los jugadores contratados. Bien amigos, son 10 de la mañana ya con 4 minutos. Vamos con el saludo de André Vargas para todos los seguidores y también los primeros comentarios de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y no se olviden de compartir, hacer, digamos, el me gusta o like y suscribirse en el canal de YouTube. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya más de 100 conectados. Parece que hay mucha expectativa hoy día. Todos sabemos, hay buenas noticias, hay publicaciones en la página de los Chancas. Vamos a entrevistar a un dirigente también. Y quiero aprovechar para saludar a los primeros comentarios. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades. Cuéntenos las novedades de los Chancas. Elmer Osjo Maucalle, hola, buenas noches. Efraín Rojas Quispe, buenas noches, saludos. ¿Qué novedades tenemos? Orlando Inca Salazar, ¿ya cuántos jugadores cuentan los Chancas C&C? A ver si damos un resumen también de eso. Claro, son y Julio 20 Béjar nos dice: buenas noches, Milciades y André. Tenemos novedades con las contrataciones de los Chancas. Bien, así son 20 jugadores que ya tenemos contratados, 10 que permanecen de la temporada actual de la Liga 2 y 10 nuevos jugadores y también muchos jugadores extranjeros, casi los últimos, contratados y publicados por la dirigencia de los Chancas son jugadores extranjeros. Y también la semana pasada indicamos que López estaba muy cerca de poder fichar, todavía no está al 100%, pero hoy conversaremos con uno de los dirigentes más importantes del equipo que está trabajando y es el único que más o menos da la apertura a la prensa a nivel nacional, que estaremos conversando en unos minutos para que nos dé las novedades. Y la más importante es el comunicado que hoy dio a conocer los Chancas a la opinión pública, que en este momento vamos a leer, sobre el tema del estadio. Mucha atención, también sobre el tema del vuelo y del aeropuerto. Vamos con este comunicado que se dio a conocer hace algunos minutos. Vamos con lo que se dice, atención, comunicado a la opinión pública. Informamos que hemos tomado la decisión de asumir los gastos del transporte de los equipos visitantes con una empresa aérea privada, entre paréntesis, vuelos charter, a la ciudad de Andahuaylas, Apurímac, para el Campeonato Liga 1 2024. Por mérito deportivo logrado, nos corresponde y estamos a la espera de la aprobación respectiva de la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de que se desarrolle el primer encuentro en nuestro estadio Los Chancas. Lamentablemente, la comisión nos denegó utilizar el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca.
a pesar que nuestro club presentó una solicitud de excepción ante la Oficina de Competiciones de la Federación, dándonos opciones muy alejadas a nuestra región, de las cuales actualmente nos encontramos evaluando porque perjudican a nuestro club y a nuestros hinchas. Cabe informar, se va a solicitar a la Federación Peruana de Fútbol la inscripción, ojo con esto, la inscripción del Estadio Monumental de Condebamba de Abancay como estadio alterno para que se pueda jugar los encuentros en nuestra región. En ese sentido, exhortamos al gobierno regional y a las autoridades provinciales responsables del Estadio Los Chancas de Andahuaylas aceleren los trabajos para el levantamiento de observaciones que realizó la Comisión de Infraestructura de la Federación Peruana de Fútbol, porque nuestro equipo y su hinchada merecen disfrutar del campeonato profesional en nuestra ciudad. Las observaciones han sido entregadas a las autoridades de Andahuaylas, a quienes les corresponde subsanar. Asimismo, estamos a la espera de la visita y observaciones que se harán al estadio de Condebamba Abancay, a fin de que pueda ser habilitado para la Liga 1 y tengamos a la brevedad posible 2 opciones de estadio en la región, considerando que el campeonato se iniciará el próximo 26 de enero del año 2024 y el sorteo, ojo, el sorteo del fixture será la primera semana de enero. Ya falta poco, prácticamente unos 15 días, un poco más, ya se sabrá con qué equipo debuta el equipo de los Chancas, si será de local o de visita. Así que repetimos esta parte. Y el sorteo del fixture será la primera semana de enero. Finalmente, señalamos que ahora el balón está en la cancha de nuestras autoridades. De ellos depende que el fútbol profesional y como ha sido anhelo de nuestra gente se juegue en nuestra hermosa región. Firma la directiva. Así que en la parte final dice inglés, esperamos que las autoridades se pongan las pilas. Con este comunicado, amigos oyentes, como ya hemos estado bien dando a conocer en las semanas anteriores, de que la dirigencia de los Chancas estaba evaluando, estaba viendo las cotizaciones con los aviones charter, que es alquilar un vuelo para que los equipos puedan visitar y llegar a jugar en el Estadio de los Chancas, ya se ha concretado, parece que ya tomaron esa decisión, como dice en este comunicado. La preocupación de la hinchada y la preocupación de los dirigentes de los Chancas y del público en general de que el estadio quede habilitado. Ya creo que el municipio conoce las observaciones al detalle que dio la comisión en su momento que vino a visitar el estadio, y además ya son puntos que no son tan complicados, es cuestión de decisión. Y también hacemos un llamado al gobierno regional a través de la gerencia subregional, donde el gerente, el señor Parmi Huajaicacha, puede de alguna forma apoyar, de repente con maquinarias, técnicos, asesoramiento, no sabemos, de alguna forma, para que se haga un trabajo conjunto entre el municipio, que tiene la administración del estadio, pero también el gobierno regional a través de la subregión puede apoyar para que se avance y se acelere estas observaciones y que se deje todo en orden y que sea aprobado con su licencia respectiva para que la federación ya tenga el estadio aprobado y que también ya la dirigencia pueda ya hacer los contratos respectivos con la empresa que vaya a traerlos a los equipos a través del aeropuerto. Y también en este mismo comunicado se está haciendo un llamado al gobierno regional para que el Estadio Monumental de Condebamba, que tiene la administración del gobierno regional, puedan también levantar las observaciones porque todavía no ha ido esa comisión. Se está pidiendo que vaya la comisión, pero tienen que avanzar. Más o menos se sabe las cosas que piden. Hay un reglamento de los estadios o escenarios que deben cumplir. Y para eso tiene que también el gobierno regional en Abancay hacer el trabajo, porque Abancay de Andahuaylas está más o menos a 130 kilómetros, cumple el requisito que es que no sea más de 150 kilómetros. Así que algunos partidos también se puede jugar en Abancay, dependiendo cómo es la respuesta de la afición andahuaylense. Lo concreto es que si esto se hace realidad, las entradas es posible que se cobre un poco más. Y la hinchada tiene que apoyar para que podamos asumir en parte ese costo de traer a los equipos vía aérea en aviones charter mientras avancen los trabajos en el aeropuerto y que ya ingresen los vuelos comerciales, que va a ser la solución definitiva no solo para el fútbol, sino para muchas actividades de la población andahuelina. Vamos con los primeros comentarios con André. Somos Frecuencia Deportiva. Sí, agradecer a los más de 230 conectados. La verdad que hoy día hay mucha gente en línea. La gente está bastante emocionada por la noticia. Por favor, ayúdenos compartiendo esta transmisión, dándole like a esta transmisión, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, suscribiéndose a nuestro canal de Facebook. Siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Jaime UP nos dice buenas noches. ¿Es cierto que López renovó con los Chancas? Eso vamos a preguntar
al mismo dirigente en unos minutos. Sí, aprovecho a mandar un saludo a nuestro amigo Gilmer Silvera, que dio la noticia. Por ahora son rumores, no hay nada confirmado. Y vamos a tratar de confirmarlo ahora en la entrevista con Darío. Julio Alguay Palomino nos dice: ¿cuántos extranjeros ya van? Me parece que con la contratación de López ya se cumplirían los cupos de los 6 extranjeros. Pero ahora Milceas nos ayuda con el resumen. Max Pérez Maitán nos dice: ¿cuándo empieza la pretemporada? De lo que se sabe... El 2. Tenemos información que es el 2. También el 2 vamos a preguntar. 2 de enero. Christopher Paredes Ábalos: estaré atento a la entrevista con el dirigente, nos dice. John Jopa: hola, buenas noches, doctor Milciades y André. Por favor, profundizar lo comentado por Chancas y cómo fue lo del chino Aoki, nos pregunta. Después tenemos por acá más comentarios. Guido Velázquez Román: confirmado, nos dice López, es una renovación de buen valor. Pero todavía no es información oficial, ¿no? Sí, hay que ver que publiquen a través de sus redes sociales. Recordemos que los Chancas, las contrataciones ha hecho pública a través de sus redes sociales oficiales para evitar cualquier situación de complicar las negociaciones. Y creo que es lo mejor, como todos los grandes equipos, hacen la comunicación a través de sus páginas en redes sociales, y eso es una comunicación más transparente, más directa y ya con la garantía del caso. José Luis Rodríguez nos dice: buenas noches, ¿cómo va el caso López? Jeremías Rojas y Alberto Montaños nos dicen: Carlos López renovó, confirmado. La verdad que mucha gente está bastante al tanto de esa noticia. Marcial Alarcón Rivera nos dice: saludos cordiales al señor Milciades, gracias por la transmisión, esperando la entrevista, abrazos desde Puerto Maldonado, nos dice Marcial Alarcón. Jordan Galindo Navarro: ya es confirmado, dice López estará en los Chancas. Bueno, la información oficial todavía no se ha publicado nada en la página de los Chancas, pero parece que es ya la noticia de la noche, ¿no? Estaba negociándose hace algunos días y parece que como no tenía la confirmación, o ADT se echó hacia atrás con la intención de contratar a López para que juegue en ADT, o de repente no se pusieron de acuerdo en los costos, en los honorarios, y López estaba ya casi quedándose sin equipo, y como estaba pendiente la propuesta de los Chancas, seguramente han vuelto a conversar y llegar a un acuerdo. Pero eso vamos a preguntar en unos 5 minutos. Mucha atención, más o menos a las 10:20 empezamos con la entrevista con Darío Peralta Damiano, que es el delegado que está al tanto de la situación del equipo de los Chancas. También nos estará aclarando con este tema de los vuelos, que ya tienen ya con una empresa bastante avanzada las negociaciones, y insistimos de que el público, la afición, tiene que estar consciente de apoyar con su entrada. En el costo de la entrada va a estar incluido también el apoyo para que los equipos vengan, porque si no, no va a ser posible, no va a ser sostenible. Vamos con André. Sí, Yomar Toledo también nos dice: ya es oficial, André, Carlos López ya es de los Chancas. Parece ser la noticia, como digo, pero hasta que no se oficialice por parte de las redes sociales del mismo club, no se puede afirmar. Y hemos visto muchos estos casos en los tantos años de mercados de fichajes que venimos siguiendo, que se dice que está al 99%, pero nada, que ya llega y de la nada se cae, ¿no? Entonces hay que tener paciencia hasta que se confirme oficialmente por el club. Eric Yuto nos dice: excelente programa, saludos André, un saludo para ti, Eric. Eliseo Rodrigo Barriel nos dice: ¿qué observaciones tiene el Estadio de los Chancas? A ver si eso también lo pasamos más adelante. Julio Palomino Gómez: el equipo, creo yo, que se está formando para competir de media tabla para arriba. Aureo Andrés Altamirano: felicidades a la dirigencia de los Chancas por todo el esfuerzo. Vamos, Chancas. Es verdad, el vuelo charter es una contratación de un vuelo charter es carísima. Es muy cara. Entonces, la voluntad que está teniendo la dirigencia para hacer esto posible es algo que tenemos que saber retribuir muy bien. Probablemente las entradas sean mucho más caras y tenemos que llenar ese estadio si es que se llega a jugar en Andahuaylas. Boris Kimper: profesor Milciades y André, buenas noches. Con esta noticia, caballero, nomás aportar el costo de las entradas, cueste lo que cueste, como buen hincha. Rodri Torres nos dice: buenas noches, Frecuencia Deportiva. Los refuerzos están mal planificados. No hay un pivote extranjero ni un mixto extranjero. Todos son delanteros muy mal. Sí, a mí también me parece que falta todavía afinar un poco esa parte. Quizás se busque un pivote no necesariamente extranjero, ¿no? Puede llegar de repente un volante como Aoki. Pero todavía hay que esperar. Todavía hay cupos. Hay cupos y hay valores nacionales que pueden cubrir esos puestos. David Rengifo: muy tarde la pretemporada, la mayoría ya arrancó, las primeras fechas nos pasarán la factura, dice. José Jesús Caballero: buenas noches, señor Milciades, buena transmisión, qué buena noticia. Luis Vargas nos dice: buenas noches, Milciades y André. La población, tenemos que movilizarnos en protesta para que el alcalde se ponga las pilas. Sé que no es bueno hacer protesta, pero es con lo único que se ponen las pilas, nos dice.
¿Qué más? Rafael Acevedo nos dice López se fue a ADT también, ¿no? También da su comentario. Jordi Alcarraz nos dice saludos, felicidades desde la compañía minera Ares, aquí escuchando desde el trabajo. Un saludo para ti, Jordi Alcarraz. Un abrazo, bendiciones. David Medina, buenas noches, profesor Milciades. Eso es una buena noticia. La directiva está haciendo todo lo posible para darle la alegría a la afición. Andahuaylas, todo depende de nuestras autoridades. No importa si las entradas cuestan más, vamos a apoyar, dice Max Pérez. ¿Se llegará a abrir el aeropuerto de Andahuaylas? Pregunta. Jordan Rodrigo. Al margen de que aún no sea oficial la renovación de López, sería bueno que sea real, puesto que este jugador es valioso. Saludos. Buen programa. Es verdad, si es que se llega a confirmar la renovación de López sería una gran noticia, ¿no? Tendríamos dos noticias espectaculares en una sola noche, hoy 18 de diciembre. Jordan Rodríguez nos manda saludos. Jesús Miguel Alcarraz, Milciades, ¿qué jugadores aún están en carpeta de los Chancas? Nos pregunta. Julio Béjar, de acuerdo a la información dada, es obligación ineludible de las autoridades locales como el gobierno regional iniciar los trabajos en el estadio local para así levantar las observaciones urgente. Felicitaciones a la dirigencia de los Chancas. Es verdad, ¿no? Ya con esta decisión que era la más difícil, la dirigencia de Chancas le ha pasado la pelota al gobierno local y está completamente en sus manos, ¿no? Ahora vamos a repasar, Milciades, no sé si tienes las observaciones a la mano, que en teoría son relativamente fáciles de solucionar. Es una cuestión de decisión y asignar el presupuesto. Bien, amigos, son 10 de la noche con 18 minutos. Vamos a agradecer, como siempre, a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones de Frecuencia Deportiva a través de Facebook y YouTube. Gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983668864. Además, la mansión Casa Hotel comunica a las personas que quieran tomarse fotografías. Tenemos un nacimiento muy bien realizado, uno de los más grandes acá en Andahuayla, gracias al personal, también gracias a André, gracias a la gerenta Gavisola Altamirano, quienes han hecho un buen trabajo y ya están a través de redes sociales también el nacimiento en la mansión Casa Hotel. Gracias también a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuayrina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Y no se olviden también el agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldo, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Y por último, también se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. Vamos con los últimos comentarios. Antes de ir ya con la entrevista, vamos a hacer el contacto telefónico con Darío Peralta Damiano, que nos dará información de interés para la hinchada y la región Apurímac en relación a la participación de los Chancas en la Liga 1 2024. Adelante, Andrés. José Luis Rodríguez Maucaya nos dice, tranquilamente puedo pagar un día de chamba, un jornal, dice. Arriba los Chancas, carajo. David Robert Pastor, buenas noches, señor Milciades, un saludo. Alberto Rojas nos dice, ¿las autoridades cumplirán las observaciones? Ni el Coliseo te echaron, dice. Bueno, mucho tiene que ver la urgencia y la premura, ¿no? Sabemos solo todos para la indicarte, importancia. André, en el caso de Cutervo, están trabajando a 100 por hora, día y noche, para que el estadio de Cutervo esté habilitado con una nueva cancha sintética para que pueda llegar a tiempo y pueda jugarse los partidos de Comerciantes Unidos, que también fue el otro equipo que ascendió este año. Ese es como un buen ejemplo que hay que seguir. Ya, la incertidumbre era un problema grande hasta hoy día, hasta hace unas horas, porque claro, la alcaldía, el gobierno local tenía la excusa de decir, bueno, ¿para qué voy a trabajar con urgencia si no se sabe si se va a jugar acá? Pero ahora ya Chancas le ha pasado toda la pelota y es menester del gobierno local ponerle prisa a este proyecto de subsanar algunas observaciones que son relativamente logrables en poco tiempo. Melquiades Jopa nos dice, bueno, la fe es la última esperanza, que iba a ser lo que se perdía, dice, siempre queremos jugar en Andahuaylas gracias a la voluntad de la familia Iñigo, en especial los sueños del señor Clodoaldo Iñigo, que quería ver fútbol profesional en Andahuaylas. Juan José Damiano, buenas noches, profesor, saludos, ojalá que regrese López. Fritz Guaita nos dice, vamos con fe, tenemos economía en Andahuaylas, pago hasta 100, dice, hasta 100 soles por ver un partido de los grandes equipos como Universitario Alianza Cristal versus los Chancas. Rolando Alarcón nos dice, vamos, espectadores, compartan la transmisión para llegar a más amigos y denle un me gusta a la página de Frecuencia Deportiva, excelente información con veracidad y objetividad.
Máximo Cárdenas, buenas noches. Todos apoyar a nuestro equipo. Guido Vázquez en Abancay, que pongan gras sintético certificado. Luis Vargas, hoy cerramos un buen jugador como Kevin Becerra, como central titular, como lo hizo en la primera Ecuador enfrentando a Liga Quito, dice Barcelona, Emelec, Independiente del Valle, donde se formó como jugador. Felicitaciones a la dirigencia. John Hopa nos dice gracias a Dios, ahora los funcionarios tienen la responsabilidad. Y la verdad, muchos comentarios. Somos entre las dos plataformas ya más de 300 conectados. La verdad, muchísimas gracias. Denle like a la transmisión, compartan esta transmisión porque nos ayuda muchísimo. Adelante, Milciades. Bien, amigos, ya estamos en contacto telefónico con Darío Peralta Damiano, quien es el que está trabajando también en coordinación con el presidente y los otros directivos para que el equipo de los Chancas pueda jugar en el Estadio de los Chancas en la Liga 1 el próximo año. Buenas noches, Darío. Tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva que te escucha sobre las noticias más importantes. Está la expectativa. Buenas noches. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a toda esa audiencia deportiva de Apurímac. Nosotros pues prestos y apuestos a seguir trabajando por la tierra y por Andahuaylas y por Apurímac, ¿no? ¿Qué novedades con el equipo? Hoy salió el comunicado en relación de que la dirigencia ya tomó la decisión de traer a los equipos a través de los vuelos charter. Eso ya creo que es un avance muy importante. Ahora la preocupación de la hinchada y de la misma dirigencia y también de nosotros es de que el estadio pueda levantar las observaciones en el menor tiempo posible para que ya pueda ser aprobado por la federación. Sí, nosotros los directivos hemos estado en constantes reuniones y hemos estado evaluando los pros y contras y las ventajas y desventajas que tendríamos, ¿no? Entonces, hemos decidido que vamos a contratar los vuelos charter, que son vuelos privados. Ya hemos contactado con una empresa que nos va a hacer el servicio de traer a la ciudad de Andahuaylas un vuelo charter, y eso hemos propuesto también a la Federación Peruana de Fútbol. Pero eso también va a depender mucho del apoyo que nosotros vamos a tener de los hinchas, del apoyo de la población, porque solos no lo podemos hacer. Tampoco, o sea, lo que yo pido es que no nos dejen solos. Entonces, el hincha tiene que comprender que tiene que costear el precio de la entrada. Nos tienen que apoyar en el precio de entrada. Es la única forma para traer sus vuelos charter, porque usted sabe que los vuelos charter son vuelos muy caros. Entonces acá, por eso pides que no nos dejen solos y que el hincha, la población, las empresas andahuaylinas, sus autoridades no nos dejen solos. Y nosotros estamos haciendo el tremendo esfuerzo de hacer de traer un vuelo charter, cosa que nunca se ha visto en la región Apurímac, y necesitamos el apoyo de la población. En ese sentido, lo que nosotros pedimos, el apoyo a la población, es en el precio de las entradas, que nos apoyen, sea 50, 60, 70, nos apoyen. Es la única forma de traer fútbol profesional a Andahuaylas, y lógicamente también esto va de la mano con las autoridades, ¿no? En este caso el gobierno regional y la municipalidad, para la habilitación de los estadios. Ese es el tema. Antes de ir con los estadios, Darío, los vuelos charter tendría que venir, digamos, un sábado, un viernes, y el avión supongo que se regresará a Lima para regresar el lunes, para llevar al equipo de regreso. ¿Cómo más o menos se está planificando ese tema para de repente reducir costos? Y si es posible, de repente también personas particulares podrían viajar en esos charters pagando sus boletos. Claro, en este caso nosotros hemos presentado una propuesta, o sea, con la empresa privada ya se tiene arreglado. La empresa privada está dispuesta a realizar esos vuelos, no tiene ningún tipo de inconveniente, con tal que a ellos se les pague. Ellos están dispuestos, o sea, a venir un día sábado o un viernes, y el lunes los devuelven a la ciudad de Lima. O sea, no habría problema en ese sentido, porque es una empresa privada que lógicamente, como toda empresa, se le paga y ellos cumplen, ¿no? Entonces, pero para ello, como te vuelvo a pedir, todo va a ir de la mano del apoyo que nosotros tengamos. Esa es la apuesta que nosotros estamos teniendo, que nuestros hinchas, la población nos va a apoyar. Creemos que nos va a apoyar, y es ahora que nosotros pedimos la mano, ¿no?, a la población para que nos apoye. Ese es el tema. En el tema, Darío, en el tema de los aviones,
que son charters, supongo que será para una capacidad limitada, ya que los equipos más o menos viajan 30 personas, donde posiblemente también podrían viajar de repente los árbitros, que vendrán a dirigir los encuentros. El tema es de los equipos de aeronavegación. Tendrán que también estar a la par para que ellos puedan llegar sin ningún inconveniente, o son aviones que de repente no necesitan muchos aparatos como lo vino el avión de la Fuerza Aérea para poder llegar a Andahuaylas. Hay aviones, digamos, que cumplen, o sea, que son más modernos y que cumplen todas esas especificaciones técnicas y no necesitan inclusive de esos equipos de aeronavegación que normalmente, ¿no? Pero felizmente en Andahuaylas tenemos el equipamiento básico, que básicamente va a ayudar también todo eso, y ya a la consulta con la empresa privada de los charters nos han informado que no tenían ningún tipo de problema en llegar a la ciudad de Andahuaylas. Ahora sí vamos al tema del estadio, que sería la prioridad y la preocupación de todos para que pueda superar las observaciones que se dio a través del oficio que envió a ustedes la federación, que son puntuales, son cerca de 12. ¿Qué coordinación están realizando con el municipio? ¿Hay alguna respuesta, algún comunicado oficial a vuestra dirigencia indicando cuáles serán los plazos, cuál será el procedimiento, cuál será la programación de los trabajos? Mira, nosotros estamos en constante comunicación con el alcalde y con el gobernador regional. Ellos tienen una buena predisposición, ellos están dispuestos a apoyar y que están tomando las previsiones del caso para en lo más pronto posible tratar de subsanar los problemas o las observaciones que se tienen en el estadio de Andahuaylas. Y lógicamente hemos pedido también como estadio alterno el estadio de Condebamba de Abancay, porque ese es, digamos, nuestra segunda plaza, ¿no? Y es una plaza importante en la ciudad de Abancay, pero también su autoridad tiene que ponerse las manos y tiene que tratar vamos a pedir que hagan la evaluación del estadio de Condebamba para que ellos puedan también subsanar, ¿no? Y el tema es que nosotros hemos presentado la propuesta a la Federación Peruana de Fútbol para que se den los vuelos charter. Ellos están dispuestos, pero también nos hacen la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres que hablemos de vuelos si tu estadio no está habilitado? Es lógico. Y ellos tienen razón, ¿no? Es lógico que ellos digan, tú me presentas la propuesta, pero tu estadio no está habilitado. Es como si yo te invitara y no está apto. Te invito a mi casa y no tengo mi casa, o sea, no es algo así, ¿no? Y ese es el tema que ellos nos responden a nosotros. Entonces, pero felizmente las autoridades locales se ha comprometido a habilitar lo más pronto posible. Esperemos que sea así, porque nosotros queremos jugar el primer partido que se va a iniciar el 26 de enero, el primer partido que se juegue en la ciudad de Andahuaylas. Que nos toque de acuerdo al fixture. Ya no tenemos problemas de los vuelos charter, el problema ya es la habilitación de nuestro estadio. Entonces ya cada día es un día menos y estamos corriendo contra el tiempo para jugar este partido de la primera fecha. ¿En qué casos se estaría utilizando el estadio alterno de Abancay? ¿En alguna situación que el estadio no esté habilitado en Andahuaylas o de repente alguna circunstancia por trabajos? ¿Cómo más o menos se está planificando? ¿O algunos partidos ya se va a programar con anticipación, de repente también para darle fútbol profesional allá en Abancay? Claro, o sea, primero siempre es una exigencia de la Federación Peruana de Fútbol exigir el estadio principal y el estadio alterno, ¿no? Entonces nosotros que tenemos que tener siempre un estadio alterno, en este caso es el estadio de Abancay, que podría jugarse algunos partidos en Abancay, podría jugarse algunos partidos, y como que también, digamos, pongamos un ejemplo que el gobierno regional, como tiene proyectado iniciar la construcción del estadio de Andahuaylas, ahí podríamos, digamos, recurrir al estadio de Condebamba, ¿no? Como también se podría jugar varios partidos también en la ciudad de Abancay. La cosa es hermanar, digamos, a toda la región Apurima. Eso es positivo. Y, claro, o sea, que haya fútbol en toda la región Apurima y que todos están identificados. Créeme que mucha gente de Abancay, de Chincheros, nos llaman muy identificados de Antabamba, de Aymaraes, nos llaman y nos piden pues todo el apoyo, nos dan todo el apoyo, y así también ellos también nos dicen, no, mire, cobren lo que cobren, nosotros vamos a apoyar, queremos en Apurímac, etcétera. Por eso es que es muy importante que los estadios estén habilitados y lo más pronto posible. Es por eso que
nosotros estamos pidiendo a la Federación Peruana de Fútbol para que haga una inspección al estadio Candebamba de Abancay, y ahí van a salir una serie de observaciones, y las autoridades de Abancay pues tienen la responsabilidad de habilitar a su estadio y que esté pues al nivel de Liga 1, ¿no? Y ojo, que hay una gran probabilidad que allá en Abancay también se va a jugar la Liga 3, entonces ellos creo que también merecen tener un estadio pues bastante competitivo, ¿no? Bien, Darío, recordemos que también ustedes presentaron a los dos estadios de la región Puno, el de Puno, de la Universidad Nacional del Altiplano, y el Guillermo Rosa Medina de Juliaca. ¿Ya tienen ya una información oficial a través de un documento que han sido denegados estos estadios? Sí, en las reuniones que hemos tenido en la Federación Peruana de Fútbol, hay un artículo del reglamento de infraestructura de estadios, en el cual dice pues que el equipo que solicite tener otro estadio no puede ser mayor a su piso altitudinal, ¿no? Sobre el nivel del mar. Mayor, entonces puede ser más o menos 200, 300 metros, pero no, ahí se va la excepción, pero no puede ser más de 1000 metros, ¿no? Entonces, por ahí que nos observan en el estadio de Juliaca, que está a 3.800 metros, y Andahuaylas también está sobre los 2.800. Entonces, ahí, según el criterio de la federación, hay una ventaja que nosotros estaríamos sacando, ¿no? Y ese es el tema. Entonces, nosotros estamos evaluando. Ellos nos han ofrecido otros estadios. ¿Qué estadios han ofrecido? Porque en el comunicado dice que serían alejados. ¿Qué estadios han ofrecido de parte de la federación? Bueno, un estadio sería el estadio de Ayacucho y el otro el estadio de Huancayo. Pero el tema de Ayacucho es que también el estadio de Ayacucho también no está en muy buenas condiciones, está en muy malas condiciones. Sí, no. Y la última vez que nosotros conversamos con uno de los funcionarios de Ayacucho, nos dijo que inclusive en mi presupuesto también estaban con problemas, y entonces el estadio, nos han ofrecido el estadio de Huancayo, el escenario principal, ¿no? Esa sería una alternativa, pero nosotros demasiado lejos para nosotros. Queremos es jugar, es que no podemos estar muy alejados de nuestra zona de origen. Nosotros tenemos que jugar en Andahuaylas, y ese es el objetivo del club. Ya el club ha decidido, la institución ha decidido jugar en Andahuaylas desde la primera fecha. Ya hemos gestionado los vuelos charter, que también la empresa privada está dispuesto a ir a la ciudad de Andahuaylas. Entonces acá solamente queda levantar las observaciones de estos dos estadios, y tendríamos fútbol profesional desde la primera fecha en Apurímac. Bien, y hablando ya del equipo, Darío, hay informaciones extraoficiales, trascendidos. ¿Cómo es la situación de Carlos Augusto López? ¿Ya pudo firmar por el equipo? Porque todavía no hay una publicación oficial. ¿Qué nos podrías adelantar? Mira, nosotros siempre hemos estado en conversación con el jugador. El jugador tiene la predisposición, y felizmente también hemos conversado con los dirigentes de ADT de Tarma, y nos han dado las facilidades, todas las facilidades para que el señor López juegue en el Club Deportivo Los Chancas. Estamos casi a un 90%, falta un pequeño detalle nomás por subsanar, pero yo podría asegurarte que un 90-95% que Carlos López va a jugar en Los Chancas. Continuaría en Los Chancas. ¿Cuándo se podría confirmar? ¿Mañana posiblemente? Él también tiene toda la predisposición y el deseo de jugar en Andahuaylas, y sí le aseguro que Carlos López va a jugar, pero no te podría decir que al 100%. Faltan algunos detalles. Se ha culminado la negociación con él. No, estamos a un 90-95%, pero sí tenemos la respuesta del jugador, que él está gustoso de venir a Andahuaylas. Él tiene todo el deseo de llegar a Andahuaylas, y eso es lo más importante, ¿no? Y solamente son pequeños detalles que vamos a finiquitar esta semana. En el transcurso de los días estaremos anunciando oficialmente que Carlos López, bueno, entonces
como te vuelvo a decir, un 90%, 90-95%. Un pequeño detalle y Carlos López está en Andahuaylas. Correcto, ya con López, si es que se confirma, serían 21 jugadores. Faltaría algunos cupos más por cubrir. ¿Cómo se está viendo ese tema? ¿Hasta cuándo más o menos tienen el plazo que seguramente han coordinado con el comando técnico? Porque la pretemporada debe estar comenzando, de acuerdo a la información, el día 2 de enero. Si nos podías confirmar. Sí, la pretemporada empieza el 2 de enero. Mira, son 25 cupos. Cada cupo se quema. O sea, cada jugador que tú pones en un cupo, el cupo ya se quema. Ya no puedes, digamos, traer otro jugador en ese cupo, ¿no? Ya se quemó ya. Entonces lo que estamos pensando como dirigencia es contratar 23 jugadores. Dejar 2 cupos libres. De dejar 2 cupos libres para la fase 2 o para la clausura, ¿no? Ese es el tema, que tenemos siempre, tú sabes que digamos, un buen jugador se puede lesionar. Y claro. Hay que tomar en cuenta que también hay jugadores profesionales de Liga 1 que todavía están en negociación con su club, ya sea Alianza Lima, la U, Manucci, están en negociación, ¿no? Y siempre están esperando hasta el final y es ahí donde, digamos, cuando ya, digamos, se les cierra la puerta o no los quieren, no sé, o no es que no los quieran, sino no llega a un acuerdo, es ahí, digamos, donde pueden, podemos, digamos, entrar en negociación, ¿no? Es que es así, esto se maneja así. Y no podemos, todavía tenemos, como dices, 2 cupos libres. Estamos viendo la mejor forma. Ya el club va a ir anunciando de a poco, para poder cerrar esto, ¿no? En cuanto a los cupos del extranjero, creo que ya si que se asegura con López, ya serían los 6 jugadores ya fichados extranjeros y ya tendríamos que ver solo el mercado nacional. Sí, ya con López estaría cerrando los 6 cupos. En cuanto a la pretemporada, que nos indica que va a comenzar el 2, ¿va a ser acá en Andahuaylas? ¿En qué escenario se está viendo? ¿Y cuánto tiempo más o menos va a durar esa pretemporada? Y también ver los partidos amistosos, porque en Cusco han estado anunciando que podría ser posible que se juegue con Cienciano el día 21 de enero. ¿Qué avances hay en ese tema? Mira, oficialmente la pretemporada, el equipo va a llegar el día 2 de enero a la ciudad de Andahuaylas. Todos juntos, en un solo ya de antemano grupo. pido a los hinchas que hagan sentir el cariño que tenemos y el deseo. Banderazo. Es muy importante porque la Una Federación recepción. Peruana nos está siguiendo y que vean esa efervescencia de nuestros hinchas, porque como te vuelvo a decir, en Andahuaylas lo tienen claro que aparte que el campo deportivo es nuestra localidad es fuerte, tenemos una hinchada muy fuerte y eso es muy importante, ¿no? O sea, esa efervescencia no la podemos perder. Ellos llegan el 2 de enero y empiezan sus trabajos en la ciudad de Andahuaylas con el objetivo de jugar en Andahuaylas. Y bueno, eso es lo que... y lo que me preguntabas acerca de los clubes. De los partidos amistosos. Comentarte, tenemos conversación muy Avanzada. cercana con el presidente del Cienciano, Sergio Ludeña. Tenemos bastante relación con ellos. Hemos acordado sí jugar un partido de ida y vuelta con el club Cienciano, pero todo va a depender del fixture que va a darse el día 4 de enero. ¿Cuándo es el fixture? El 4, hay una reunión donde se ve ese tema. 4 de enero. El 4 de enero está programado realizarse el fixture. La programación del campeonato, ¿no? Entonces, en base a eso se va a programar los partidos, porque justamente eso es lo que quieren. Con eso vamos a fijar la fecha de que si hay un acuerdo para jugar también con Fútbol Club Cusco y también con el Garcilaso. También nos hemos comunicado con ellos también están predispuestos a hacer partido con nosotros tanto allá como acá, pero todo va a depender del fixture. Entonces es muy importante la programación que va a salir el 4 de enero. En base a eso vamos a digamos a programar uno de esos partidos de amistosos tanto en Andahuaylas como en la ciudad de Cusco, dependiendo, porque ponte que toque la primera fecha. Cienciano le toque la primera fecha en Cusco, o si no
sale, o sea, todo eso juega, todo Claro. eso juega, y también que nos oficialicen con documentos y efectivamente se empieza el 26 de enero, ¿no? Sobre esa fecha, ¿ya está confirmado o ese día se estará ratificando si es que comienza el 26? Porque hay cierta información del norte que podría complicarse con el tema del corriente del Niño y que algunos escenarios no estarían habilitados por las inundaciones que podría darse. Por eso mismo, oficialmente no hay un documento donde se nos diga que empiece el 26 de enero. Esa es una fuente extraoficial de la Federación Peruana de Fútbol, es de la misma Federación Peruana de Fútbol, pero un documento no nos han remitido todavía. Y tú sabes, pues pueden pasar varias cosas, como tú mismo lo mencionas, y que tal vez se postergue el campeonato una semana o 2 semanas. Podría darse, y para nosotros mejor, porque nos daría más respiro. Y ese es lo que se va a dar. Entonces tenemos que esperar muy atentos a la programación que va a salir el 4 de enero. En cuanto a las bases, ¿ya están aprobadas ya para el campeonato de la Liga 1 o faltan algunos detalles que la federación seguramente está viendo y debe salir una resolución donde se aprueban las bases? ¿Qué nos podrías comentar? Claro, oficialmente no nos han hecho llegar el reglamento de las bases del campeonato 2024, todavía no nos han dado. Seguramente lo están, pues, como dicen, afinando, ¿no? Afinando y mejorando ciertas cosas o algunas novedades que podría haber, ¿no? Entonces, seguramente la primera semana de enero ya deben estar oficializando con documento remitido a cada institución. Y ya, pues, ese sería, porque eso oficialmente tenemos, o sea, ciertos datos de cómo se va a llevar el torneo, de cuántos jugadores van a jugar, Extranjeros. etcétera, ¿no? Pero oficialmente el documento se ve en enero. En el tema de la empresa, en este caso, que va a vestir a los Chancas, que es New Athletic, ¿para cuándo se estará ya presentando el diseño de la camiseta para el 2024, tanto la principal y la alterna? Porque mucha afición ya quiere comprar las camisetas para identificarse y de alguna forma apoyar al equipo. ¿Tiene alguna información sobre este tema? Sí, también en el mes de enero va a ser oficializado la camiseta del club, la camiseta alterna. El diseño. Ya nos han hecho llegar, Colaboradores. la ropa, la indumentaria deportiva para entrenamiento, ¿no? Eso sí se tiene, pero la camiseta oficial va a ser, digamos, como podría decirte, va a ser manejado por la misma empresa, porque ese es digamos, Son especialistas. el derecho que ellos tienen como auspiciador, ¿no? En cuanto a los colores, ¿se va a mantener el mismo color o se está buscando de repente un nuevo diseño de colores? Se va a mantener básicamente el mismo color, la camiseta principal, pero el diseño va a ser diferente. Claro, siempre para cada año hay algunas modificaciones, algunas claro, mejoras una nueva piel. algunos incentivos. Y también la venta de las camisetas, una vez que se diseñe, mucha gente quiere apoyar, posiblemente esta empresa tenga una tienda acá en Andahuaylas para que todos podamos comprar y apoyar al equipo. Claro, cuando nosotros como club hacemos contrato con la empresa que nos va a vestir, la empresa privada tiene su mecanismo de distribución. De trabajo, ¿no? Su forma de trabajo, su forma como va a empezar, y ellos ¿Cómo comercializar? Iniciada fuerte, y ellos van a manejarlo, el tema de las camisetas, pero sí saben que ellos tienen que aperturar, pues, no sé, algunos puntos de venta en la ciudad de Andahuaylas. Bien, Darío, está muy bonito. Otro tema importante es el tema de los derechos de televisión. Ya les corresponde tener un ingreso importante por televisión para esta temporada 2024. ¿Ya han recibido de repente algún adelanto, algo para empezar a hacer las contrataciones? ¿O eso va a llegar recién a partir de enero? ¿Qué nos podría informar a toda la hinchada sobre el tema de los derechos de televisión? Bueno, estar en primera división, es lógico que hay derechos de televisión que va a ser, que hay un apoyo económico hacia el club, sí nos va a hacer llegar, pero que a la fecha todavía no nos han hecho entrega ninguna remesa, ningún primer tramo, todavía eso recién lo van a dar.
a fines de enero, cuando empiece el campeonato. Eso lo maneja la Federación Peruana de Fútbol. Ellos lo dan cuando empiece el campeonato. Por el momento todavía no hemos recibido ningún apoyo, digamos, económico todavía, ¿no? Ya para ir terminando, en el tema de los sponsors, el equipo de los Chancas va a mantener la marca de sus empresas de la familia, en este caso es de la familia Íñigo Peralta, o de repente se esté conversando con algunos otros auspiciadores que podría ser de repente en el caso de Apurímac la Mina La Bambas o de repente otra empresa importante. ¿Qué se está avanzando en el tema de sponsoría? Mira, en el tema de sponsoría tenemos algunas empresas de Lima, pero el tema en cuanto a las empresas de Apurímac eso triste, no nos están apoyando. Nadie se identifica. Sí nos hemos acercado ya a los dirigentes de las Bambas y ellos dicen que no apoyan a nadie, no apoyan ni al equipo de Chalhuahuacho lo apoyaron, o sea, no apoyan. Y solo quieren ganar, nomás ganar y ganar. La verdad nos parece, o es muy triste, ¿no? O sea, ¿dónde está su labor social? ¿Dónde está el desarrollo? Apoya el deporte. Porque no solamente, o sea, el desarrollo tiene que ser un desarrollo social, ¿no? Para la región. Idealmente no apoyan, imagínate, eso es triste, ¿verdad? Es triste que el equipo de las Bambas no apoye y no apoya a ningún club y solamente piensan, pues, como tú lo dices, ganar y ganar, o no sé, ¿no? O es su política de ellos. La verdad, no tenemos hasta ahora empresa purimeña que nos esté apoyando, y yo pues invito a las empresas de Apurímac que apoyen. Es ahora que los necesitamos, y el equipo está en primera y no vemos que las empresas de Apurímac nos están apoyando. Entonces esto es un poquito, digamos, triste también para nosotros, porque las pocas empresas grandes no apoyan, y la verdad y a veces veo con mucha pena a varios candidatos, ya se están postulando candidatos a la región de Apurímac, y sin embargo no sé en qué hacen por la tierra, porque no apoyan, ¿no? O sea, deberían apoyar en algo tan grande que genera tanta pasión, tanta alegría a una región, y eso es triste, de verdad que esperemos pues que alguna empresa de la zona nos apoye. Tenemos la esperanza que sí van a aparecer seguramente. Sí, importante. Y nosotros estamos pues prestos y apuestos a recibirlos, ¿no? Bien, también te va a hacer preguntas a André Vargas. A través de ti. A ver, no me va a transmitir para que puedas... ¿Hay algún programa de fidelización que se está trabajando? Porque esa sería una alternativa. De repente un programa de socios, chancas, etcétera, y a través de ese programa se puede llegar a empresas más pequeñas que se hacen Andahuaylas que también pueden apoyar. Sí, la pregunta es si están viendo la forma de fidelizar de repente con la afición para que puedan tener carnets o de repente como socios activos aportando una mensualidad, y también aprovechar ese tema de poder vender las entradas en abonos, es decir, durante toda la temporada los partidos de local ya se pueda vender anticipadamente a un precio razonable con un pequeño descuento como hacen los grandes equipos. ¿Se está viendo ese tema? Mira, lo que quiero dejar en claro y que la población tiene que conocer, el club Los Chancas es una empresa privada, no es una asociación. Acá no hay que, digamos, vamos a asociar a nuevos socios, no, esta es una empresa privada. Y como en alguna otra ocasión cuando conversamos en una de tus entrevistas, casi todos los clubes grandes son empresas. Los clubes que antes tenían socios, como es la U, Boys, Alianza, el mismo Cinciano, han quebrado, todos han quebrado. Malos manejos. Entonces, claro, y si se dan cuenta, los acreedores se han adueñado de su vida. Olvídate, ya la U ya no tiene socios. La U tiene dueños y son los acreedores, ¿no? Y todas las empresas en el Perú, por ejemplo, las que se llevan muy bien, Sporting Cristal, César Vallejo, Melgar. el mismo Mariano Melgar, o sea, ya se están manejando como empresas privadas. Entonces, ese es el concepto
que, digamos, en estos tiempos modernos se tiene que cambiar. Acá ya entran a tallar empresas privadas y en el fútbol español, en el fútbol argentino, lo manejan las empresas privadas. En casi en todos los grandes clubes son empresas privadas. Entonces acá lo que ha venido Andahuaylas es una empresa privada que es de andahuaylinos para andahuaylinos, y que estamos pues desarrollando, digamos, el fútbol y que se está viéndose el fútbol como una empresa, ¿no? Y por eso es que nosotros inclusive estamos tratando de buscar una vía deportiva. ¿Hay algún avance sobre ese tema? Y eso también genere, pues, ¿no? ¿Algún avance sobre la vía deportiva? Antes quisiera aclarar sobre su respuesta. Un ratito, a ver, para que le aclares, habla un poco fuerte. Sí, para que le aclares, no necesariamente un programa de fidelización implica que sean socios del club. En el caso de Alianza, por ejemplo, la lista de socios está completamente cerrada, pero hay un programa de íntimos. Entonces, ¿qué pasa? El íntimo aporta más o menos 300 soles al año y tiene descuentos en entradas, camisetas y en algunos restaurantes, por ejemplo. ¿Ese tipo de programa de fidelización lo están viendo? Sí, de que indica André de que se podía fidelizar, pero sin que las personas sean socios, sino tengan descuentos especiales. El tema de los abonos, vender las entradas de local para todo el año, eso creo que se podía manejar para que puedan tener también un ingreso económico anticipado y asegurando ya una taquilla mínima, digamos, para cada fecha. Mira, es una propuesta muy interesante que se va a tomar en cuenta. No lo habíamos considerado, no lo habíamos pensado de esa forma. Es una propuesta y creo que vamos a evaluarla. No queda descartada y habría que analizarla, ¿no? Bien, perfecto. Bien, gracias Darío por esta oportunidad que nos has dado y que la hinchada está atenta escuchando tus declaraciones. En la parte final, insistir en el llamado a las autoridades, tanto municipales para lo que es el estadio y también el gobierno regional, para que puedan acelerar cuanto antes empezar los trabajos y solicitar otra visita para que venga la federación y pueda evaluar ya levantando las observaciones y que puedan darnos el certificado de apto del estadio para poder ya planificar los partidos del próximo año. Una invocación a que las autoridades puedan avanzar con los trabajos ya encomendados. Mira, una invocación grande a la primera autoridad, y es el señor Abel Serna, que es una persona muy comprometida con la tierra, siempre nos ha estado apoyando, y es ahora pues que realmente se le necesita para que él tiene la buena predisposición. Ya él nos ha informado que va a habilitar el estadio sí o sí. Creemos que lo va a hacer. Esperemos que lo haga lo más pronto posible y tengamos fútbol en Andahuaylas. Y a la autoridad regional también para que también nos apoye en el apoyo de habilitar estos dos estadios de la región Apurímac, ¿no? Porque Apurímac hace tiempo que merece tener fútbol profesional, ya lo tiene, y hay que no podemos desaprovechar esta oportunidad desde el primer partido que tiene que jugarse en Andahuaylas, tiene que jugarse en Abancay, tiene que jugar en Apurímac. Esa es la consigna y como te vuelvo a decir, no nos dejen solos. Pido a las autoridades, al público, que no nos dejen solos en esto. Ellos son parte, gracias a ustedes, y son ustedes los que nos motivan que nosotros estemos en este mundo, y de verdad es lindo ver al hincha y nosotros creemos que nos van a apoyar y todo el apoyo con ustedes, y nosotros vamos a dar todo de sí para poder alcanzar y hacer un gran campeonato, y créeme que nuestro sueño es grande. Vamos a hacer un gran torneo. Bien, muchas gracias Darío y mucha suerte en las gestiones y estar atento también el día 4 para el sorteo del fixture para saber con quién debutaremos en la Liga 1, de local o de visita. Gracias, y si algo más deseas agregar, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bien amigos, hemos conversado con muchísima amplitud con Darío Peralta, que es el delegado del equipo de los Chancas, quien nos dio informaciones muy importantes. El día 2 comienza la pretemporada, el 4 se va a realizar el fixture, el sorteo, de una sesión pública donde va a estar toda la prensa nacional, donde conoceremos con quién debutamos en la Liga 1 y también sobre el comunicado que dimos a conocer al inicio de que han decidido traer los vuelos charter y lo que queda es agilizar los trabajos en el estadio y que la hinchada ya más o menos es consciente de que va a tener que pagar un sobreprecio en las entradas para poder financiar, ayudar de alguna forma
a la dirigencia para que los equipos visitantes puedan venir a Andahuaylas vía aérea. Vamos con comentarios, seguramente debe haber muchos comentarios en red. Adelante, Andrés. Sí, la verdad, muchos comentarios, ya se me han perdido varios que quería leer, pero en general se resume un poco en que están dispuestos a apoyar con los precios de las entradas, están ansiosos por tener ya la nueva camiseta 2024, la quieren comprar, y la verdad la gente muy muy feliz por las noticias que nos ha dado Darío, y un poquito nada más para resumir lo que ha confirmado. Como resumen, ¿no?, de la entrevista, tendríamos que el 2 de enero están llegando los jugadores a Andahuaylas. En grupo, hay que En organizarnos grupo, para la 2 de recepción. enero hay que organizar un banderazo, hay que organizarnos para recibirlos muy bien esa fecha. El 4 de enero es el sorteo del fixture de la apertura y clausura 2024. Carlos López estaría a un 90% de firmar por Chancas. Nos dice que hay buena predisposición del jugador, que también está él con ganas de venir. También nos ha dicho que el gobierno local, que las autoridades se han comprometido con los dirigentes de Chancas en que van a hacer los trabajos con suma urgencia para que se subsanen las observaciones de la federación para que se pueda jugar en Andahuaylas. Nos ha dicho también que ya conversaron con la aerolínea privada, no tiene ningún problema, tiene las cotizaciones, la aerolínea privada se ha comprometido también a que una vez que ellos tomen la decisión, que se apruebe el estadio, pueden venir. El diseño de la camiseta estaría en enero más o menos, y que ya tienen las camisetas de entrenamiento por el momento. Eso es lo más importante que nos ha contado Darío. Además, las personas pueden volver a ver la entrevista o escuchar la entrevista que queda grabado, tanto en YouTube como en Facebook. Gracias a todos sobre todo en Facebook tenemos casi 350. Hemos sido, nuestro récord, creo. En algún punto más de 380. En total, nuestro récord ha sido casi 400, pero estamos bien. Ha sido un día con mucha expectativa. Sí, también el tiempo nos está ganando y va a ser las 11. Y reiterar sobre las dos últimas contrataciones que se dio este fin de semana. El día sábado, Joseph Christopher Cox, panameño, de 29 años, fecha de nacimiento el 25 de junio del año 94. Una talla de 1,93. Importante talla para un delantero centro, que casi todos tienen que ser de esa talla para poder superar a los defensas y sobre todo en el juego aéreo. Y el día de hoy, Kevin Steven Becerra Huila, ecuatoriano de nacimiento, el día 5 de enero del año 96, va a cumplir 28. El próximo 5, tiene 27 años, talla de 1,82, es el back central, defensa central, que puede jugar con perfil izquierdo, perfil derecho, y creo que va a haber una muy buena competencia. Tenemos 4 jugadores defensores, 4 centrales. Está Mogollón, está Gamarra, está Luján, y con Becerra son los 4 de los 4, el comando técnico elegirá a los 2 que estén en mejor posición, y de repente también podría atreverse a jugar algunos partidos con 3 en línea, de repente en algunas oportunidades, viendo también de acuerdo a los rivales, de acuerdo a cómo se pondrá el campeonato. Así que son 2 últimos jugadores, en el caso de López, que dio a conocer Darío, que están ya prácticamente de acuerdo. Al 90% faltan algunos pequeños detalles, siempre es así. Una negociación tiene sus etapas, ya hay disposición, está de acuerdo López para volver a jugar acá en Andahuaylas, y faltaría algunos detalles seguramente que ya entre lo que queda del día, ya no creo hoy día, mañana o pasado ya se estará oficializando, y vamos a tratar también de conversar con él. Una vez que se oficialice, estaremos entrevistándolo a López, que ya tuvo también la gentileza de cedernos una entrevista en los primeros programas de nuestro horario nocturno. Bien, la hora nos ha ganado, son 11 de la noche. La verdad, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, muchas gracias a todos por compartir. Se me han perdido muchos comentarios que me hubiese gustado leer, pero bueno, mañana volvemos a las 10 de la noche con más información. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Gracias a Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina de Avenida Andahuaylas. Gracias a la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864, también al teléfono fijo 205613. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, que los espera en el Parque Arguedas para cualquier operación con el Banco Interban, siendo clientes o sin ser clientes. También gracias a que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. En la parte final, insistir con el llamado al municipio provincial de Andahuaylas, encabezado por el señor Abel Serna Herrera, de agilizar, avanzar, anticiparse, ganar tiempo para que el estadio esté apto, levantar las observaciones que en detalle ellos conocen, todos los detalles, y creo que se podría hacer varios grupos en paralelo para que sigan trabajando y en el menor tiempo posible puedan solucionar y llamar a la federación para que vuelva a inspeccionar y que nos den el certificado de aptitud, que el estadio está habilitado, y ya se empiece a trabajar
en el partido que se conocerá el primer rival. Esperemos que el campeonato también se corra unos días, creo que unas 2 semanas más, que comience, digamos, el 10 o el 15 de febrero sería importantísimo para que tengamos el tiempo suficiente y también con el tema del aeropuerto. Eso se verá el 4 de enero. Bien, tu despedida, André, y hasta el día de mañana. No, muchísimas gracias a todos por compartir, por conectarse. Ya nos vemos mañana. Bien, gracias a todos. Buenas noches, permiso. Hasta mañana.